Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver cómo dejar de vivir desde el miedo. Entender este concepto, esta idea para poder aplicarlo, para dejar de sentirme mal, de atraer o de estar en ese bucle de cosas negativas, de momentos negativos y poder salir de ahí y pasar a estar en un estado de tranquilidad, de paz o de más amor. Lo primero es entender que hay dos entidades que ocupan el cuerpo de cualquier persona y ser humano, que son el miedo y la fe. Por un lado tenemos el miedo y por otro lado tenemos la fe. Entender esto porque si yo estoy desde el miedo, significa que no voy a estar desde la fe, o al revés, si estoy desde la fe, no estoy desde el miedo. Tengo que sí o sí, siempre estoy desde un lugar o desde el otro. No se puede no estar o escapar de esto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando yo estoy sintiéndome mal, pensando mal, desde emociones negativas, pensamientos negativos, o en una situación que es triste, frustrante, o me duele o me enoja, es entender que estoy desde un lugar, desde el miedo, y que tengo que salir de ahí para poder dejar de sentirme mal o de seguir atrayendo lo mismo. Entonces, dos entidades que mueven a la persona, que se incorporan, que están dentro del cuerpo de nosotros, o estamos desde el miedo o estamos desde la fe. Absolutamente todos pasamos por esto. Y es una realidad que si yo la aplico, puedo entender qué es lo que me está pasando, qué estoy pensando y por qué me estoy sintiendo como me siento. Entonces, o estoy desde el miedo o estoy desde la fe. No se puede no estar en neutro. O estoy desde un lado o estoy desde el otro. Entendiendo esto, yo puedo ver desde qué lugar estoy y a qué lugar quiero dirigirme. Si quiero seguir desde el miedo o si quiero pasar desde el lugar desde la fe, desde el amor. Segundo punto, ambas atraen más de lo mismo. Si yo estoy desde el miedo va a seguir atrayendo más de lo mismo. ¿Cuáles son las emociones del miedo? La ira, la vergüenza, la culpa, el enojo, la venganza. Todas esas emociones bajas y negativas provienen del miedo. Por lo tanto, si yo estoy, supongamos, sintiéndome enojada, me peleo con mi jefe y me enojo y me pongo muy mal y sigo en ese estado, voy a seguir atrayendo más de lo mismo. Significa que estoy del lado del miedo, por lo tanto todo lo que yo atraiga va a ser semejante a esa vibración. Por el contrario, si yo me siento agradecida, me siento en paz, me siento feliz, estoy desde el lado del amor, voy a seguir atrayendo más de esas emociones o todo lo que esté en ese estado de vibración. Por eso es importante reconocer cuál es mi emoción, desde qué lugar estoy, si estoy desde el miedo, estoy desde la fe, porque voy a seguir atrayendo más de lo mismo. Y muchas veces no reconocemos ese estado en el que estoy y me pasa una tras otra negativa, estoy como en un bucle negativo y es por eso, porque estoy atrayendo más de lo mismo y no estoy cortando, no estoy gestionando ese pensamiento, esa emoción o esa acción que viene desde el miedo y voy a seguir atrayendo más de lo mismo. Bien, tercer punto es entender que la frecuencia más elevada es la que va a ganar. ¿Qué significa? Que cuanto yo más tiempo perdure en el tiempo, mantenga esa emoción, ya sea desde el miedo o desde la fe, esa es la que va a ganar. Muchas veces tenemos un enojo, una ira, una frustración, una tristeza y lo mantengo en el tiempo. Fíjense, no sé si les pasó, me peleo con mi pareja, me peleo con mi jefe y empiezo en un bucle negativo de pensamientos que no salgo más, y en vez de haber sido una pelea, un enojo momentáneo o de ese momento, mantengo ese enojo todo el día porque estoy pensando una y otra vez retroalimentando de manera negativa esos pensamientos, y cada vez se hace más grande esa frecuencia. Por lo tanto, la única persona que puede cortar eso soy yo, pero para eso me tengo que hacer consciente. Fíjense en cuando ustedes están o tienen algún momento negativo, triste, bajo, de ira, de frustración, de enojo, y ustedes, en vez de terminar ese momento y seguir con mi vida y dejar atrás ese malestar, estoy pensando, carburando un pensamiento tras otro, y lo único que hago es seguir acrecentando esa emoción negativa, seguir acrecentando esa vibración negativa, esa frecuencia. Por lo tanto, se hace cada vez más elevada y cada vez me toma más. Bien, entonces en vez de salir de ese lugar, lo que hago es acrecentar esa emoción, esa frecuencia negativa, y por lo tanto puede durar un día, semanas, hasta inclusive cuando se termina enfermando mi cuerpo, cuando hay alguna emoción que no se resuelve y la mantengo en el tiempo, termina enfermándose mi cuerpo. Bien, ahora, entendiendo ya esto, que hay dos entidades que ocupan mi cuerpo, o estoy desde el miedo o estoy desde la fe, que la frecuencia más elevada es la que va a ganar, que cuanto yo más alimente esa frecuencia, me va
va a traer más de lo mismo. Ahora sí, entendiendo esto, es que yo tengo que buscar estar desde la fe, estar desde el amor, entrar en esa vibración para poder atraer más de lo mismo. ¿Significa que nunca voy a estar del miedo, que no voy a tener preocupaciones, ir enojo? No, las situaciones en la vida van a seguir pasando y voy a tener que atravesar por estas emociones negativas. Lo importante y lo primero, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo puedo salir de ese estado de miedo? ¿Cómo puedo mantenerme el mayor tiempo en el estado de fe, de amor, de gratitud? Lo primero y lo que a mí me ha servido es ser consciente. ¿Consciente de qué? De mis pensamientos. Cuando yo me siento mal, cuando yo tengo una situación externa que es negativa, que no la puedo controlar, lo primero que tengo que ver es cómo estoy pensando, qué me estoy diciendo, cuál es mi percepción frente a eso que está pasando. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son los que van a desencadenar mis emociones y mis emociones desencadenan las acciones. Está todo relacionado con todo. Entender que somos una entidad que está compuesta por pensamientos, emociones y por acciones, y que todo está relacionado con todo. Entonces lo primero es entender que es el plano más elevado donde se crea todo, mis pensamientos. Desde ahí es donde tengo que ser consciente qué estoy pensando, porque eso es lo que va a traer, va a generar esa emoción, ya sea que esté desde el miedo o estoy desde el amor o desde la fe. ¿Cómo me hago consciente de mis pensamientos? Esto es un entrenamiento, como todo, no es algo sencillo, porque la mayoría de las personas lo que hacemos es vivir en automático y ya tenemos pensamientos y creencias asimiladas en mi cerebro, entonces lo que hago es responder una y otra vez de la misma manera. Por lo tanto, si yo hoy estoy desde el miedo y quiero salir de ese lugar, quiero dejar de vivir desde la queja, desde el miedo, desde la ira, desde las emociones y momentos negativos, tengo que salirme y crear otro patrón de pensamiento, pero para que pueda salirme tengo que ser consciente de esos momentos donde estoy pensando de manera negativa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo lo hago a través de la escritura, escribir qué es lo que pienso, qué es lo que me pasa, escribir mi meta, mis objetivos, qué es lo que quiero. ¿Por qué? Porque mi mente siempre tiende a lo negativo. Entonces yo lo que tengo que hacer es ponerle la información positiva, lo que sí quiero en mi mente, cuando me levanto a través de la escritura. La lectura, a través de la lectura yo voy incorporando información nueva, me ayuda a lo que es mi atención, me ayuda a remover mi información que ya está grabada, mis creencias y pensamientos ya grabados en mi subconsciente. Entonces todos los días tengo que leer para poder generar mayor conciencia y generar la persona, construir en mi subconsciente los nuevos patrones de pensamientos que sí quiero y poder salir de los pensamientos de miedo o de negatividad. La lectura, la escritura, hacerme consciente a través de esto. ¿Qué hago yo también? Utilizo los podcasts, los audiolibros, todo tipo de información que a mí me ayude a remover los patrones viejos de pensamiento e incorporar patrones nuevos, para que de esa manera pueda ir haciéndome consciente, cambiando mi percepción, cambiando mi forma de pensar, de reaccionar y poder ir saliendo de ese estado. Y por último, elevar mi nivel de conciencia. ¿Cómo se eleva el nivel de conciencia? Es haciéndome más grande internamente a través del desarrollo personal, a través de esta información nueva que voy incorporando, voy cambiando, voy modificando mi cerebro de manera interna. Y lo dije en otro video, así como la comida es el alimento del cuerpo, la lectura es el alimento para mi cerebro. Entonces lo que yo tengo que hacer es alimentarme de manera interna, hacerme más grande de manera interna, buscar madurar, buscar remover toda mi información, la información que tengo en el cerebro, porque es la que me está llevando a esos estados de miedo, a vivir desde el miedo, a vivir desde lo negativo que ya no quiero más. Entonces tengo que cambiar esos patrones para el lado positivo, para lo que sí quiero. ¿Cómo? Removiendo la información de mi cerebro. Tengo que reestructurar mi cerebro, desarticular todos esos pensamientos, esas creencias que tengo y colocarle creencias nuevas. ¿Cómo? A través de información nueva, de desarrollo personal, lectura, podcast, audiolibro, y de esa manera voy elevando mi nivel de conciencia. ¿Qué significa? Que voy cambiando, voy viendo las cosas de otra manera, me voy haciendo más grande que los problemas y puedo resolver y responder de diferentes maneras a las situaciones que me generaban ese estado de miedo, de malestar o de negatividad. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Les dejo mi Instagram para que me sigan, Lula Rosales. Déjenme en los comentarios dudas o consultas que tengan para que los pueda seguir ayudando. Suscríbanse al canal, así esta información les llegue a muchísimas otras personas que los pueda ayudar, y a ustedes también. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.